¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. En la clase del PUE queda generalidades. Vamos a ver fisiopatología y clasificación de la disfunción del tracto urinario inferior como conceptos generales. Ya posteriormente iremos viendo ya capítulo por capítulo para podernos adentrar un poco en lo que son las enfermedades de dicho tractos, ¿no? Bueno, yo soy el doctor César Venegas, residente de segundo año del Hospital de G.A. González. Como introducción, pues vemos que el tracto urinario inferior funciona como un grupo de estructuras que se encuentran relacionadas entre sí, cuya única función o en función conjunta, pues es provocar lo que es el llenado de la vejiga, el almacenamiento de la orina a presiones bajas, con lo que puede llegar a presentar una perfecta continencia y una expulsión ya voluntaria y periódica que sea completa, y como bien mencionó, pues la voluntaria de la orina, ¿sí? Y sobre todo, pues que sea también a bajas presiones. Y siempre es importante considerar que es necesario que se acompañe de una sensación adecuada de plenitud aplazable, que pueda ser ya por transcursos más prolongados entre las micciones voluntarias y que tengan un volumen adecuado. El ciclo miccional podemos dividirlo en dos fases, que es la fase de llenado o almacenamiento, en el cual existe una acomodación de la vejiga al aumento de los volúmenes urinarios, que lo permite a una menor presión, que esto es lo que conocemos como la distensibilidad, y que sobre todo se presente con una adecuada sensación. El tracto de salida vesical tiene que encontrarse cerrado en el reposo, ¿sí? Y siempre también al aumento de la presión. Y es importante que se encuentren o que tenga una ausencia de contracciones que sean involuntarias, ¿no? Y la segunda fase del llenado, pues es el vaciamiento vesical, que esto tiene que ver con la adecuada contracción de la musculatura vesical en tiempo y fuerza y que sea acompañado de una relajación adecuada de tanto el esfínter interno y el esfínter externo, siempre y cuando también pues exista una ausencia de alguna obstrucción anatómica. Pero los esfínteres, pues lo que vamos a considerar, pues van a ser el esfínter liso, que se encuentra en el cuello vesical, y la uretra proximal, y este es un esfínter que es completamente funcional. Y el segundo esfínter, pues es el esfínter que está compuesto de músculo estriado, que se encuentra en la pared externa de la uretra proximal. Este se conoce como intrínseco, y esto se encuentra principalmente en lo que es la uretra membranosa, o rodea la uretra membranosa en los hombres, y se encuentra en el segmento medio en las mujeres, que esto es lo que lo conocemos como el componente extrínseco, ¿sí? Posteriormente, pues tenemos que ver lo que es la respuesta vesical durante el llenado vesical. Durante el llenado vesical, el aumento de la presión vesical y el detrusor prácticamente pues puede ser imperceptible por la capacidad que tiene de distensión, y esto pues se debe por distintas propiedades que tiene la misma, como la elasticidad, que es la que le va a permitir estirarse hasta cierto punto sin aumentar la tensión de la pared. Y hay otro concepto que tenemos que manejar, que es la viscoelasticidad, que esta permite estirarse con un aumento súbito de tensión y posteriormente una relajación al terminar el llenado. Esto, la viscoelasticidad del estroma, tanto de la pared vesical como del músculo liso, y la relajación del detrusor van a permitir la distensibilidad vesical durante el llenado. Esto es importante que tengamos como conceptos lo que es el componente de la matriz celular, debido a que el equilibrio que existe entre el colágeno y la elastina es la que nos va a permitir la distensibilidad del mismo. Cuando encontramos el colágeno, se encuentra en promedio en un 50% del componente de la matriz y la elastina en un 5%. Y el colágeno, vamos a ver que cuando va aumentando en el porcentaje, esta va a ir disminuyendo la distensibilidad, perdón. Y esto pues puede aumentarse por daños, una hipertrofia muscular, alguna obstrucción del tracto de salida del tracto urinario inferior, o lo que llaman como una descentralización. Hay que considerar también pues, la respuesta con el sistema simpático, ya que el sistema simpático va a provocar inhibición a través de receptores, sobre todo los beta 3, y con ello va a disminuir de la tensión vesical del músculo liso. Y pues esto principalmente está dado principalmente por las transmisiones o una modulación a través de lo que es el sistema ganglionar
por secretaciones colinérgicas, y a través de este mecanismo pues existe la posibilidad de lo que es el llenado y el almacenamiento de la vejiga. Como bien aquí les mencionaba también, pues existe la respuesta del llenado vesical, y todo es dependiendo, como ya les mencionaba, pues de la funcionalidad de los esfínteres que estén íntegros en cuanto a la uretra proximal en el hombre y la uretra media en la mujer, ¿no? También hay que considerar que la uretra mantiene cierta tensión, y esa tensión depende no únicamente tanto de lo que es la pared que se encuentra rodeada por el esfínter, sino también por los componentes de la pared, que suelen ser la colastina, la elastina y los vasos, porque se puede llegar a presentar un mecanismo de sellado que es por parte de la mucosa, ¿sí? Y eso también es lo que nos puede causar la tensión para evitar que exista la fuga urinaria. La micción con una contracción vesical normal suele ser multifactorial, ya que existen demasiados factores que van a intervenir en el inicio de la micción del adulto, sobre todo pues el aumento de la presión intravesical, que va a ser el que va a producir la sensación de distensión, y que va a ser el principal responsable de que se inicie un vaciado normal del tracto urinario, que sea de manera voluntaria. Aquí normalmente pues el origen de lo que son van viéndonos ya del flujo neural, como ya habíamos visto en clases previas. Existe el viaje hacia la vejiga por el nervio pélvico, que está en la médula espinal, en la región sacra, y también existe el centro de coordinación real, que es el que se encuentra en el tronco cerebral. Y aquí para todo lo que es, pues tenemos que tener integridad de lo que es el sistema nervioso o las conducciones para poder presentar esta micción adecuada, ¿sí? Aquí les muestro un esquema de cómo se encuentran los nervios, tanto lo que son el nervio pélvico, el nervio hipogástrico, ¿sí? Cómo van a dar cada uno pues señales para poder ir yendo por a través de la raíz dorsal hacia lo que es el centro pontino, y ya posteriormente se pasa a corteza. Hay que considerar que pues existen múltiples estímulos que se tienen que estar presentes para poder iniciar una micción, o sea, también va desde el punto hasta visual, de que pues conforme vamos evolucionando, bueno, creciendo realmente, pues existe una maduración de este sistema que nos va a permitir que si yo estoy en un lugar adecuado, o sea, que yo sienta que pueda orinar, o sea, pues simplemente, por ejemplo, en los hombres que hasta en un árbol, lo que quieran, pero en las mujeres que se encuentren en la situación adecuada, en el lugar adecuado, o sea, tienes que tener ese estímulo visual y de localización para poder también iniciar la micción. Ese es de lo que se encarga la región en la corteza, ¿sí? Aquí les muestro... Más clásico que ponen ahí en los libros, si lo viste, incluso pueden desarrollar los pacientes lo que se llama la incontinencia de la llave, ¿no? De lo que muchos pacientes refieren, que es el momento que llegan a su casa y ven su cuarto y empiezan a sacar la llave de su casa. Ajá. Ellos venían de la calle muy tranquilos, y al momento de que reconocen su casa y se ven que hay un baño adentro, se despierta de una misión. Y muchos pacientes, incluso con incontinencia o con mucha urgencia, alcanzan a llegar a, pero mientras andan en la calle, sí, no tiene ningún, o sea, hasta que no existe ese estímulo visual y de localización es cuando se presenta eso. La verdad es que a nivel del sistema nervioso central, en la mayoría de los libros y para el estudio se pone así muy sencillo, pero la misión tiene conexiones, se han descubierto conexiones con casi todo el sistema nervioso central, incluyendo el control de la visión, de la audición, del sistema límbico. Por eso es muy clásico en las películas de que si da miedo, te orinas y cosas así. Eso está conectado con casi todas las partes del sistema nervioso central. Y por eso también es que casi todos los pacientes con cualquier afección del sistema nervioso central que tengan pueden llegar a manifestar algún tipo de patología. Sí, y también ahí se muestra la conexión que se encuentra con lo que es auditivo, con la gente que al escuchar la llave que se abre, con el escuchar el agua correr, también les dan. Y al tocar el agua fría. Muy bien, aquí les muestro un video que trata de englobar lo que es el sistema o la fase de lo que es pues, prácticamente la micción.
Aquí vemos, bueno, vamos a ver inicialmente que el almacenamiento de la orina está facilitado por un reflejo que se mantiene casi exclusivamente por la médula, a nivel de lo que es el simpático. Cuando la vejiga se va llenando, se envían impulsos a través de los nervios hipogástricos a la región toracolumbar de la médula, que a través de estos mismos nervios hipogástricos, estos envían impulsos inhibitorios al músculo detrusor para bloquear la contracción anticipada y facilitar la expansión de la vejiga durante lo que es la fase de llenado. Aquí ya posteriormente también se pueden enviar impulsos también a través de los nervios hipogástricos para aumentar la tensión del músculo liso de la salida vesical y la uretra. Aquí también estamos viendo el nervio pudendo, así que envía impulsos desde la región sacra de la médula para mantener contraído el esfínter uretral y evitar el escape de la orina. A medida que la orina se va almacenando en la vejiga, comienza lo que es la fase de estiramiento. Y cuando el grado de estiramiento de la pared vesical va a alcanzar un cierto nivel, ya las neuronas sensitivas envían información hacia los nervios pélvicos, hacia la región sacra, como veíamos, ¿sí? Y que los envía pues a través de la médula a todo lo que son los centros cerebrales, sobre todo primero al centro pontino, el cual va a recoger los impulsos y lo va a integrar con la corteza frontal, y aquí se va a dar la oportunidad de la micción si el lugar es adecuado. Aquí, como vemos el semáforo, si yo no tengo el estímulo necesario o el lugar adecuado, pues me detengo, pero si ya yo encuentro el lugar, pues ahí puedo empezar la micción. Estos envían ya a través de los nervios pélvicos al músculo detrusor y origina la contracción del mismo, ¿sí? Lo que va a enviar impulsos a la región toracolumbar para inhibir los nervios también hipogástricos, como se ve aquí en el video, los cuales van a encontrarse también activos en la fase de llenado para mantener el detrusor relajado. ¿Sí? Mientras que lo que es la médula va a desencadenar la contracción del detrusor, hay que considerar también que aquí existe la relajación del esfínter uretral y los músculos del suelo pélvico para favorecer la salida de orina. Y esto pues se va a llevar a cabo de los nervios pudendos, también como vemos aquí de las raíces sacras, que durante la fase de llenado van a mantener al esfínter y el suelo pélvico contraídos para evitar que se presenten los escapes o las incontinencias. Cuando estos se abren, se realiza una contracción vesical y el cuello vesical adquiere una forma como de embudo, que es lo que nos va a facilitar el vaciamiento. ¿Y cuál es el primer paso, entonces, para la micción? O sea, la micción tiene que ver primero lo que es el llenado, los nervios pudendos, los nervios hipogástricos. ¿Cuál es el primer paso para iniciar la micción? El primer paso pues va a ser el primero que se dé la respuesta de lo que es la región de corteza, pase hacia los nervios o de la región del puente, y que ya posteriormente se vaya hacia las regiones de los nervios pélvicos que permitan la contractibilidad del nervio. Digo, los hipogástricos que vayan para el detrusor. La relajación del esfínter. O sea, ya que tu vejiga te avisó que está lleno, o sea, para poder empezar, necesita la parte voluntaria. Si fuera lo que tú dices, entonces sería un acto reflejo, eso sería patológico. Sería que tu vejiga se llenó, tu cerebro le dijo contraete y ya estarías metiendo todas partes. Entonces, el primer paso normal, una persona neurológicamente íntegra, es la relajación del esfínter. Esa es su pregunta de examen. Y de hecho, o sea, se relaja el esfínter y vas a ya no lo pusimos los reflejos de Mahoney. No. Luego de eso valdría la pena que lo complementaras para la siguiente. Existen 12 reflejos de Mahoney que son parte de la neurofisiología de la micción. Y ahí vienen explicados precisamente cómo se desarrolla todo este proceso que pareciera tan sencillo, pero no lo es, porque al tú relajar el esfínter, eso despierta varios reflejos. Uno de ellos es cuando tú relajas el piso pélvico, o en este caso el esfínter uretral, se manda una señal para que tu vejiga, digamos, empiece a contraer.
Al mismo tiempo, cuando empiezan a salir las primeras gotitas hacia la uretra, ahí se despierta otro reflejo. Que le vuelve a decir a la vejiga, sí estamos orinando, sí hay pipí, entonces contrae ahora más fuerte. Y así van a ver que todos estos reflejos están relacionados entre sí. No vale la pena revisarlos. Reflejos de Mahon. Muy bien. Bueno, en cuanto a la continencia durante el incremento de la presión abdominal, hay que considerar que no se va a producir o no se presentan contracciones vesicales ante los estímulos, lo que pone aquí pues dado que el hecho de que los aumentos de la presión intravesical total no son en absoluto equivalentes a la capacidad de vaciado. Y también pues vemos en otro segundo punto que la orina, para que la orina fluya y a través de la uretra proximal, un individuo no tiene que tener una incontinencia esfinteriana, y para esto pues tiene que haber un aumento de la presión intravesical o del detrusor, que es coordinada ya, como vimos, los médulos, bueno, la vía neuronal, pues, ¿sí? Y que también tenga una tensión adecuada, sobre todo al nivel del cuello de la vejiga y en las zonas uretrales proximales. La presión abdominal o intraabdominal que se presenta, o sea, debe ser igual o hasta menor de lo que es la presión que existe en la uretra proximal y la uretra media de la mujer. Esto para poder permitir de que cuando se realiza algún esfuerzo, una persona levanta algo, tose, ríe, que no exista una salida involuntaria de orina por el aumento súbito de la presión que ejerce el abdomen sobre la vejiga. Ya vemos que si esto falla, o sea, si estas presiones suelen ser menores, pues es cuando se van a presentar ya la incontinencia de esfuerzo, ¿sí? Bueno, para continuar, ¿Cuál es la presión normal de la uretra? es que aquí lo vamos a dejar todo lo que es para la urodina. Va a comentar un poco sobre lo que es la urodinamia, lo que es así un estudio básico. No viene descrito en el libro, es una pequeña revisión para poder entender un poco más los que son los conceptos que vamos a ver en las próximas clases, ¿sí? Pero primero pues tenemos que aprender algunos conceptos históricos para ir entendiendo cómo se fue desarrollando la urodinamia. Inicialmente en 1872, perdón, se descubrió accidentalmente una técnica para medir la presión vesical por un médico que se llama Schatz. Esto mientras intentaba registrar la presión intraabdominal. Ya posteriormente, en 1876, Du Bois estudió que con los cambios de posición en el cuerpo, se presentaban cambios en lo que es la presión tanto intravesical como intrarrectal, y además él observó lo que es el efecto de la presión, lo que es la relación que existe entre el deseo miccional y la contracción del músculo detrusor. Posteriormente ya se fue tomando en consideración todos estos aumentos de las presiones y se buscó maneras para poder hacer la medición ya directamente hacia un número, ¿no? Entonces, ya aquí fue cuando en 1897 se realizó el primer registro continuo del flujo miccional a partir de la medición del aire que se presentaba al caer a un recipiente. Ya años más tarde, pues esto va a ir evolucionando y en 1923 Boone va a ser el primero que midió la presión uretral, y esto lo midió, o bueno, lo midió como la capacidad o la presión mínima necesaria para introducir líquido en la uretra a través de un catéter, ¿sí? Ya fue hasta 1927 que introdujeron, o se introdujo ya por Dalton Rose en 1927, pues, la medición de la presión vesical por el aparato del cistómetro, ¿sí? Medía la presión vesical y la presión abdominal durante el llenado y la evacuación, utilizando un manómetro de mercurio. Posteriormente, en 1946, se publicó, bueno, se inventó el uroflujómetro moderno, y hasta 53 se obtuvo la patente de este invento, y fue hasta este año que se realizó el primer término de urodinamia. Y fue hasta 1948 cuando aquí un médico, bueno, el doctor William Drake,
él fue el que diseñó el primer uroflujómetro y realizó el primer trabajo documentado, ¿sí? Lo que es el póster, usando observación en cómo orinaban unos niños de una escuela pública, ¿sí? Ahí fue donde se comenzaron a hacer los primeros estudios. En 1960 ya se utiliza el manómetro de agua conectado a un catéter en la uretra proximal. En el 66 ya se describe la medición de la presión vesical y en el 70 se combina ya la imagen fluoroscópica con la señal urodinámica, y aquí esto es lo inicial para poder considerar lo que llamamos la videourodinamia, ¿sí? Ya en el 73 es cuando se estandariza la terminología aerodinámica y en el 90 se implementan ya las técnicas para poder realizar lo que es la aerodinamia de manera ambulatoria. Hay que considerar que pues tenemos que saber qué se puede realizar, pero también tenemos que saber quiénes son los pacientes que son candidatos a estos estudios. No se los vamos a realizar el estudio a cualquier persona, ¿sí? Hay que tener consideraciones previas. O sea, básicamente es para lo que acabas de mencionar. Básicamente la aerodinámica, la más tradicional que se utiliza es con columna de agua. Y la manera en que funciona es como funciona la presión venosa central. Creo que todos cirugía vieron lo de presión venosa central, o de medir el tubito con 100 centímetros de agua. Básicamente la aerodinámica tradicional funciona así. De hecho, cuando tú calibras la aerodinámica, la calibras utilizando igual una regla, un tubito de agua con una regla de 100 centímetros. Así. Y por eso van a ver que la mayoría de los recursos aerodinámicos así vienen, ¿no? O sea, se utilizó tal equipo, pero la calibrado a 100 centímetros de agua. Entonces, básicamente lo que hace la aerodinámica es eso, nada más que ya obviamente con sistemas computarizados, más precisos. ¿Sí? Es básicamente lo que medimos. Y ahora hay nuevos métodos de medirlo, evitan ciertos artefactos que en lugar de utilizar agua utilizan aire o incluso conducción eléctrica. Bueno, si ya vamos a ver ahí otra clase de aerodinámica. Sí, hay otra parte de aerodinámica. Pero sí, aquí normalmente también se utilizaba gas, ¿no? Sí, pero ya lo dejaron de, o sea, no lo recomiendo. Para llenar la vejiga, sí. Pues, más que nada presente histórico y ahorita no nadie lo hace. Siempre con agua o con llenado fisiológico en el caso de la ambulatoria. Previo al estudio siempre va a ser importante considerar las cuestiones, sobre todo el punto de benéfico. Siempre para formular una pregunta tenemos que ver el historial clínico del paciente. Ese va a ser el primer paso, ¿sí? Hay una historial clínica completa, examen físico, estudios paraclínicos, y hay que saber o hay que tener que interrogar de lo que queremos saber con el estudio. Por ejemplo, qué es lo que queremos saber del paciente, qué tipo de evaluación neurodinámica tenemos que hacer, y siempre preguntarnos si el estudio va a ser benéfico para el paciente. Y aquí pues hay que ver también las cuestiones o cuestionar la sintomatología del paciente, sobre todo el tiempo de evolución, cómo inició, la gravedad, las situaciones en las que se desencadenan. Si se encuentra una incontinencia urinaria, hay que determinar el número de protectores que utiliza, el tamaño de los protectores, si le altera la calidad de vida, si los síntomas son demasiado intensos, o ya evaluar existen distintas escalas para evaluar los síntomas urinarios. Siempre hay que evaluar en las mujeres los antecedentes obstétricos, si ha tenido partos vaginales, si le han hecho histerectomía, procedimientos previos para realizar correcciones de incontinencia o prolapsos, y también si se encuentran en la menopausia. Y en los hombres también tenemos que evaluar o indagar entre antecedentes de cirugías urinarias previas, ¿sí? Y también siempre estar buscando alteraciones neurológicas o un trastorno neurológico que pueda llegar a afectar el tracto urinario inferior. La exploración física siempre hay que realizarla directamente para búsqueda, por ejemplo, de un globo vesical, que no se encuentre en hernias. También se puede estar determinando la sensibilidad perineal y el tono rectal, así como lo que llamamos el reflejo bulbocavernoso. Siempre una adecuada valoración genital se tiene que realizar para evitar o para evaluar un posible prolapso de algún compartimento, y utilizar sus escalas ya pues están todas estandarizadas. También se puede evaluar si existe algún grado de escape de orina a través de una maniobra de Valsalva. También se puede evaluar la movilidad uretral. Y siempre tenemos que realizar un tacto rectal a los hombres y a las mujeres que se presenten con prolapso.
Tenemos la oportunidad también de realizar un diario miccional. Este formato que les muestro aquí es el formato que contamos nosotros aquí en el hospital. Y esta es una herramienta diagnóstica útil que nos va a permitir evaluar los síntomas del tracto urinario inferior, bueno, sí, como lo que son la nocturia, las potenciales causas, ya sea porque el paciente esté consumiendo de maneras excesivas líquidos o sustancias que vayan a promover la diuresis. Y aquí también podemos estar valorando la incontinencia urinaria. Es importante que el paciente tiene que estar describiendo cada una de los puntos de la manera más específica, ya que si el paciente no hace correctamente el diario miccional, la sensibilidad o la efectividad puede llegar hasta un 32%, que si el paciente lo hace correctamente, especificando todo y teniendo ahora sí que una enseñanza por el médico de cómo lo tiene que hacer, puede llegar hasta una efectividad del 75%. Aquí... Ese diario miccional no es el que se tiene que meter. De hecho, ese diario miccional es el único diario miccional autorizado por la Sociedad Internacional de Continencia para su uso en español. O sea, es el único diario de ese formato que cumplió con todo lo que pide la ICS para ser traducido al español, utilizando toda la terminología que pueda entender un paciente. Y es el único autorizado, sobre todo en cuestiones de investigación. Entonces, ustedes van a hacer algún trabajo de investigación donde van a utilizar el diario miccional, ese es el que se tiene que hacer. De hecho, ya para cuestiones de publicación tienen que mandar una carta a la ICS donde les permitan ellos utilizar el diario miccional. Ese en particular. Y la importancia de esa hoja, la primera que pusiste, que son las instrucciones, es que parte de lo que tiene que tener el diario miccional es que tú se lo puedas entregar al paciente sin explicarle nada y el paciente lo pueda llenar. Por eso está diseñado como está diseñado, para que vengan instrucciones. Se supone que el paciente pueda entender y seguir sin que tú le expliques nada. El paciente promedio. Es importante. Es importante que aquí en lo que es el llenado del diario miccional se tiene que incluir la hora del evento, cuánto se consumió en mililitros, cuánto se orinó en mililitros, y también se puede tener una casilla opcional para lo que es eventos de incontinencia. Se debe realizar como un mínimo de 2 días y no más de 3 días para evitar la fatiga del paciente y que pueda tener una mejor adherencia al mismo y lo pueda llenar de manera adecuada. No más de 3 días. O sea, si el paciente quiere llenar más días, mejor. De hecho, hay estudios donde se ve que si es superior, le van a 7 días. Se decidió 3, por lo que dices, porque muchos pacientes no lo hacen bien ya después de tantos días o algo así. Pero desde el punto de vista de que es mejor para su diagnóstico, sí, 7 días. Y por ahí te encuentras, obviamente, el paciente obsesivo, compulsivo, ingeniero, matemático, sí te lo hace hasta de un mes. Existen, ya actualmente se encuentran aplicaciones para poder hacer más sencillo la medición, ya para que el paciente tenga más ajustes. Si no le gusta escribir, pues al menos en el celular siempre se va bien. Entonces, hay que hacer la evaluación completamente del estudio, y también se pueden realizar pruebas como lo que es la prueba del protector o el PAP test. Estos existen distintos estudios, que realmente el que, según entendí, el único que está estandarizado es el de 1 hora. El PAP test, el de 24 horas aún no está estandarizado, no sé si ya lo... Eso es sobre todo porque si tú le pones el PAP y le dices al paciente que se vaya a su casa 24 horas, no vas a poder estandarizar qué actividades hace el paciente. Entonces, en el de 1 hora ya viene incluida una serie de ejercicios y la cantidad de agua que el paciente tiene que tomar. Sí, aquí al paciente le vas a dar 15 minutos iniciales para que el paciente consuma medio litro de agua. Ya de los minutos 15 al 45, el paciente tiene que comenzar a caminar, tiene que subir y bajar escaleras, y del minuto 45 al minuto 60 van a realizar 10 paradas después de sentarse, 10 tosidas vigorosas, van a correr 1 minuto en su mismo lugar, van a realizar 5 inclinaciones para levantar algún objeto pequeño del piso, y por último, en el último minuto,
van a dejar corriendo el agua completamente, o sea, el lavado, escuchar el agua durante 1 minuto, y aquí posteriormente se va a tomar la muestra del pad, o el pad en general debería estar medido previamente al estudio, porque lo vas a pesar y sabiendo de aquí los resultados en cuanto a los gramos que aumenta después del estudio. Si en el estudio de 1 hora es menor la incontinencia o se presenta menor a 10 mililitros, puede llegar a ser una incontinencia leve. Lo que es normal pudiera llegar a ser, me parece, mencionaban de 1 a 2 mililitros, lo que pudiera llegar a sacar un paciente. Si es menor de 10 mililitros es leve, si es de 11 a 50 ya es moderada, y mayor de 50 es severa. Y esto nos ayuda para poder saber un grado de incontinencia del paciente. Aquí hay que también considerar que para el estudio, no tanto el PAT test, más bien la urodinamia, si se requiere algún tipo de profilaxis antibiótica. No se recomienda si el urocultivo es negativo. Hay ciertos autores que mencionan que se puede llegar a presentar una tasa de infección del 1 al 5%, y que si en caso de que en algún lugar se estuvieran presentando porcentajes mayores a estos, sí es necesario mantener una profilaxis antibiótica a cualquier paciente. Pero ya prácticamente es casi decisión del médico si le da una profilaxis antes de su procedimiento de la urodinamia, ¿no? Vamos a ver cuáles son los puntos que mide o que evalúa la urodinamia. La urodinamia, pues primero tenemos distintos estudios como la uroflujometría, cistometría, el estudio de presión-flujo, el test de función uretral, la medición de residuo permisional, la videourodinamia, la electromiografía y también combinaciones de estudios en estos mismos para tener una mejor evaluación de nuestro paciente. Vamos a ver cada uno de ellos. Vemos que la urodinamia no invasiva, o lo que conocemos como una uroflujometría libre, es aquella que pues todos nosotros hemos hecho a nuestros pacientes, y la cual nos va a medir la tasa del flujo urinario en lo que es mililitros por segundo, ¿sí? Esto es una medida que nos va a dar, bueno, nosotros lo conocemos aquí como el Qmax, que va a ser el volumen máximo por mililitro que se presenta durante la micción, siendo, pues, tienen distintos valores. Lo normal es de que se llegue a presentar arriba de 15, en las mujeres se puede llegar a presentar hasta arriba de 20 o 25 el resultado del Qmax, y el flujo promedio que tiene el paciente en cuanto a la micción. También nos mide el volumen total evacuado y el tiempo máximo que el paciente orina. No es lo mismo que orine 300 mililitros en 20 segundos a que lo haga en 1 minuto, ¿sí? O sea, y todo esto pues nos va a estar dando patrones en cuanto a cómo se encuentran la curva del estudio, y nos daría ciertas ideas para algunos cuadros patológicos. Hay que considerar que la uroflujometría no se puede utilizar como único método diagnóstico para diagnosticar una etiología en una normalidad del estudio. O sea, porque no nos puede distinguir entre una obstrucción del tracto urinario en cuanto a una obstrucción de salida, ni nos puede diferenciar eso con un detrusor hipoactivo. O sea, eso, o sea, no nos ayuda a diferenciarlo, únicamente nos va a decir cómo está orinando, ¿sí? Hay que considerar que el valor mínimo que tiene que presentar el estudio tiene que ser un volumen de 150 mililitros en la micción, y existen distintos equipos que se pueden utilizar para la medición de la uroflujometría. Existen equipos que son medidos con peso, existen equipos que son de capacitancia, y otros que son los de disco giratorio, que es como el que nosotros contamos, que utiliza el disco que lo mantiene a una velocidad constante, y la inercia de la orina que cae sobre él tiende a retardar la giración del disco, y esto es lo que va a medir el equipo, y con esto nos va a medir el volumen. Entonces, no es nomás que nos mida movimiento, más bien es qué tanto retarda el disco por el esfuerzo que hace, el impulso que hace la orina sobre él, ¿sí? Pero, por ejemplo, los de peso suelen utilizarse más en equipos ya más modernos, según tengo entendido, sobre todo cuando se cuenta con un equipo ya completo, porque es más fácil tener calibrado un bote únicamente, y estar midiendo ya por gramos casi ya más, o sea, demasiado sensibles,
lo cual lo hace más específico. ¿Sí? Vemos que encontramos distintos valores. Aquí los valores normales en pacientes menores de 40 años suele ser un Qmax de 25 mililitros por segundo, y en las mujeres el flujo máximo puede alcanzar los 35 mililitros por segundo. Existen distintas, como quien dice, interpretaciones de la uroflujometría, lo que podemos definir como normal, anormal o equívoca. La normal es si se encuentran los valores que previamente les mencioné. Se encuentra normal cuando el flujo máximo es menor de 10 mililitros por segundo en varones, y equívoca cuando el volumen evacuado es menor de 150 mililitros o el flujo máximo se encuentra entre 10 y 15 mililitros por segundo, ¿sí? Aquí, como les mencionaba, pues existen distintos tipos de patrones de la curva que se pueden presentar, que lo normal, como se observa en la imagen, es que sea una forma de campana con un rápido ascenso que va a alcanzar un pico de amplitud y que posteriormente va a llegar a presentar su disminución gradual. También se pueden presentar cuadros como lo son una vejiga rápida, que es una exageración de la curva normal. Otra que es un flujo prolongado, cuando es un pico máximo, tiene su pico máximo de amplitud, pero el tiempo es demasiado prolongado, como su nombre lo dice, ¿sí? Cuando son intermitentes o que son picos irregulares, los flujos en meseta, ¿sí? Como se observan en esta imagen. ¿Cómo se observa? No solamente es equívoca con un volumen bajo, también puede ser equívoca con un volumen muy alto. Y por arriba de los 600 mililitros también ya se recomienda al paciente que se repita la uroflujometría, porque la contracción normal del detrusor funciona así como la conocemos, entre los 100 y más o menos los 500 mililitros. Si tú dejas que una vejiga se llene demasiado, a la hora de que mandes al paciente a vaciar, siempre se va a quedar, por ejemplo, con mucha orina residual. O el chorro de la orina va a ser más débil de lo que el paciente considere normal. Eso es, por ejemplo, muy frecuente, lo vean ustedes en los ultrasonidos que se mandan para medir el tamaño de la próstata, ¿no? Donde sí les piden al paciente que se aguante hasta ya no poder, ¿no? Hasta que pegue prevención por el paciente. Sí, tienen volúmenes de 600, 700 mililitros. Siempre te reportan orina residual muy incrementada. Y siempre hay que preguntarle por los otros pacientes si cuando orinó, él considera que es un buen ejemplo de cómo normalmente orina, o si se salió de toda normalidad. Podría aguantarse demasiado la cena que llegó a más de la capacidad fisiológica normal. Eso siempre tenemos una historia de alguien que se tapó, de los alucina. Así es. Lo otro también es, se recomienda en general que se repita siempre la uroflujometría por lo menos 3 veces para obtener un promedio normal más adecuado, un diagnóstico más adecuado de ese paciente. Lo malo de esto pues es el tiempo, ¿no? Que le toma al paciente hacer 3 ciclos de llenado, pues toda la mañana o toda la tarde. No todos los pacientes ni en todos los lugares tenemos la infraestructura para hacerlo así, pero sí se ha demostrado que se van a obtener mejores resultados cuando se repite 3 veces la uroflujometría en un mismo día. Y hacerlo en sesiones, o sea, el día de semana, sí, también. Luego es que tengas por lo menos 3 menciones, eso es como lo más adecuado. Poner la vejiga, por ejemplo, poner la vejiga nosotros 150 es la habitación. Sí, para ver básicamente si el paciente pudo orinar. Obviamente que en ese momento el paciente va a tener el efecto de la inflamación que pudo encontrar. Es algo que tendrías que considerar dependiendo de la curva que tenés. Pero en ese momento, pues ustedes la quieren hacer nada más para ver que puede orinar lo suficiente y que no se quede con mucho orina. Y bueno, ya de lo que mencionaste, los dolores normales, por arriba de 15 es lo que usualmente consideramos que es normal. Que el hombre tenga arriba de 15. Cuando está entre 10 y 15, más o menos se ha visto que hay una relación aproximada de que ese paciente tiene un 66% de probabilidades
de que su sintomatología sea por obstrucción. Y cuando está por debajo de 10, es más o menos 90% de probabilidad de que la sintomatología se explique porque está obstruida. Entonces, si bien el efecto, la orometría no es como el único método de diagnóstico, ya te da un diagnóstico preciso, pues sí se han derivado muchísimas fórmulas para tratar de sacar como más jugo, digamos, un estudio no invasivo de ese derivado de recuperación. O sea, si tú tienes un paciente que tiene la sintomatología y un flujo menor de 10, es muy probable que esté obstruido, a menos de que tenga otra historia clínica que te haga sospechar de otra cosa. Aquí existe una manera de documentar lo que es lo que tenemos el formato estándar, que es el VOIP, que el formato es el que tenemos lo ponemos en 3 partes: el volumen o la tasa del flujo máxima, volumen evacuado y el volumen residual postmiccional. Esto siempre es importante, no es parte en sí de la flujometría el realizar un volumen residual, pero lo complementa de manera correcta, y esto se puede hacer de 2 maneras, invasiva y no invasiva. La no invasiva, yo utilizo el ultrasonido y hago una medición de la orina residual y en un promedio me da eso, y ya yo lo puedo anotar. Por ejemplo, si tuvo un Qmax de 15, un volumen misional de 200 y un residual de 30, lo dejo como 15, 200, 30. Así es como se reporta el VOIP. Pero también lo puedo hacer de manera invasiva, colocando una sonda transuretral al paciente ya posterior a que él miccionó y ya cuantificando lo que me quedó. Vaya, la orina, sí es la orina residual. Esto que la diferencia puede ser del 10%, de poner una sonda y medirlo con un ultrasonido. Y se ha considerado que es adecuado ese 10% de margen de error que puede llegar. Muy bien. Y existen distintos equipos que pudieran ayudarnos a hacer una medición de la orina residual. Uno, por ejemplo, es que es el Bladder Scan, que pues es una máquina que básicamente hace lo mismo que el ultrasonido, pero ya te da la medición correcta o ya más exacta, que tú tengas que hacer los cálculos, por ejemplo, con una calculadora, ¿no? Entonces, esta ya te hace las mediciones más aproximadas y pues nos puede apoyar al estudio, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? Haces lo que es, multiplicas largo por lado por ancho, ¿sí? Y lo divides o lo multiplicas por 0.5 para poder darte un aproximado del volumen vesical. Los otros estudios dentro de la flujometría, pues está la cistometría, ¿sí? Ya pues ya es más invasivo, pues ya es un estudio invasivo, ¿sí? Y lo que nos va a ayudar es la investigación del componente de la función del llenado vesical. Y mediante este método, pues nos va a permitir evaluar los cambios que existen en la presión vesical durante la fase de llenado. Para poder nosotros realizar este procedimiento, tenemos que colocar al paciente en posición de litotomía. Se van a utilizar una sonda de 2 lúmenes y se realiza registro de lo que es la presión intravesical y el llenado artificial de la vejiga por una solución que se ponga. Se puede utilizar sondas, líquidos como solución fisiológica, o gas para el llenado vesical. El problema del gas es de que puede haber una diferente adaptación de la vejiga ante el mismo, y aparte de que, a diferencia de lo que es la orina, o bueno, el agua, sí puedes llegar a comprimirlo. O sea, si tú metes presión vesical, el gas puede llegar a tener una cierta capacidad para comprimirse y no se va a medir adecuadamente, a diferencia del líquido, que siempre el volumen va a ser el mismo. Entonces, por eso se dejó de utilizar el gas y se mantiene utilizando únicamente soluciones. Se puede colocar también mediciones de registro a nivel tanto vaginales, o si el paciente llegara a presentar o tener una colostomía, también se puede utilizar medición directamente en la colostomía. Bueno, las posiciones o las respuestas iniciales se pueden estar cambiando dependiendo de las posiciones, y es parte de lo que se había visto desde los estudios iniciales de la urodinamia. La presión vesical en supino se encuentra en un promedio de 5 centímetros de agua y la presión abdominal de 20. Estos son los niveles normales. Es importante calibrar el equipo, y para esto tú le solicitas al paciente que realice, al momento de que ya colocaste todos los electrodos, o bueno, las mediciones, todos sus catéteres, le pides que tosa.
Y esto es normalmente lo que se puede observar en las curvas, en el inciso A, lo que es las curvas normales, ¿sí? Cómo aumenta una presión vesical como respuesta también a la presión abdominal, y el detrusor prácticamente no se mantiene, o sea, no causa una contracción, pero sí hay respuesta nomás al electrodo. Los aparatos vemos que no se encuentran calibrados. Si realiza o si el paciente tose, no hay aumento de la presión abdominal, pues realmente no la estamos midiendo correctamente porque pues, es completamente abdominal, pero sí existe una marcada de la presión del detrusor, y esto normalmente pasa a veces cuando creo que los ponen al revés, ¿no? O sea, la medición es... Yo que se tapen. Ah, por ejemplo, la abdominal se puede tapar mucho con material fecal, sobre todo con los catéteres de agua, que son los que más se utilizan. Y la O también puede tener burbujas de aire en la línea, y eso evita que se transmita. Y sí, bueno, eso de la presión del detrusor, el hecho de que sí marca pero se elimina, hay que recordar que la presión del detrusor se mide, es una suma algebraica, pues, presión vesical menos presión abdominal. Sí. De hecho, pues las presiones medidas son la presión intravesical, que es la presión pues, dentro de la vejiga, la abdominal, que es la presión alrededor de la vejiga, sí, esto lo vamos a estimar a través de una presión rectal, y la presión del detrusor es lo que vamos a encontrarla con la fórmula de la presión vesical menos la presión abdominal, ¿sí? Los parámetros que van a medirse en este estudio va a ser la sensación, la capacidad sistométrica máxima, la distensibilidad, la actividad del detrusor y la función de la uretra, ¿sí? Vamos a ver cada punto de ellos. Por ejemplo, la sensación, nos va a evaluar el primer deseo de micción o el deseo fuerte de micción y la urgencia. Y se puede interpretar de distintas maneras. Puede ser una sensación aumentada cuando hay un deseo temprano de micción, sobre todo que sea menor a los 150 mililitros de que se están introduciendo en la cavidad vesical. Se encuentra disminuida cuando hay una reducción de la sensación al llenado vesical, que tú ya estás en 300, 400 y el paciente todavía ni siquiera tiene una sensación de que está llenando su vejiga. Ausente cuando ya realmente tú ya sabes que llegaste al límite de la vejiga, o al menos ya llegaste a los 450, 500 de mililitros, y el paciente sigue sin tener ninguna sensación. Y hay una inespecífica, que es cuando el paciente da una sensación de plenitud, pero no necesariamente la sensación de llenado vesical, o sea, no tiene las ganas de orinar, pero se siente distendido. ¿Sí? Eso es básicamente el paciente con lesión. Lesiones neuronales son las que principalmente presentan esto. La otra medición, pues, va a ser la capacidad, el volumen vesical al final de la fase de almacenamiento. Vemos que los parámetros evaluados van a dar el primer deseo de micción a los 500 y 200, el deseo normal de 350 a 400, y la capacidad sistométrica máxima va a ser de 450 a 500. Y esto es lo que es la capacidad, pues vamos a ver más bien la capacidad sistométrica máxima, y es cuando el paciente ya presenta el deseo urgente de orinar. La otra, pues, es punto importante, lo que llamamos ya la acomodación vesical o el compliance, que es también ya aquí el término de acomodación, que es el que va a describir la relación entre el cambio del volumen vesical y la presión del detrusor. Lo vamos a medir en mililitros por centímetro de agua. Hay que considerar que cuando se llena la vejiga está llena, perdón, hay un cambio de la presión que suele ser nulo o mínimo, y se tiene que tener dos puntos claves en la medición. Al iniciar el llenado, la presión del detrusor y el volumen debe ser en cero, y la capacidad sistométrica o inmediatamente antes de cualquier contracción que cause algún escape de orina. Hay que considerar que la capacidad o la acomodación vesical puede estar alterada en ciertos pacientes con algunas patologías, por ejemplo, alguna enfermedad neurológica que nos afecta el tracto urinario inferior, como por ejemplo lesiones neurales distales, como cirugías pélvicas radicales, o lesiones medulares sacras, sobre todo también pacientes con espina bífida o algún tipo de trauma, traumatismo raquimedular sobre todo, ¿no? Si se presentan con lesiones entre S2 hacia distal. Y también existen algunos otros procesos que llegan a presentar de que sean no neurológicos, como cicatrices vesicales por cistitis crónicas, algún catéter intravesical, cistostomías permanentes y obstrucciones del tracto de salida, pues cualquier causa que nos cause obstrucción de salida, ¿no? El valor normal en cuanto a la acomodación o la
durante el llenado, pues es de aproximadamente de menos de 6 a 10 centímetros de agua, y se ha propuesto como un valor de corte 12.5, pero se pueden llegar a tolerar valores normales de hasta 20 mililitros por centímetro de agua, pero ya cuando lo podemos hacer nosotros una medición aproximada, es un aumento normal de 1 centímetro de agua por cada 40 mililitros de llenado que estamos administrando. Y la otra, lo que nos va a medir en la sistometría, pues va a ser la actividad del detrusor. Esto siempre es importante, que no debe haber aumentos significativos de la presión del detrusor, por lo que cualquier contracción antes de la fase de vaciado se va a considerar anormal. Aquí vemos distintos, ya prácticamente englobados algunos de los trastornos que se pueden presentar del detrusor. La función normal, pues es que nos va a permitir un llenado vesical con poco o ningún cambio en la presión, y pese a la provocación, no existe ningún cambio en fásicos medidos en la presión del detrusor. O sea, si el paciente tose o realiza algún esfuerzo, el detrusor no se va a mover. La hiperactividad del detrusor es cuando se presentan contracciones involuntarias durante la fase de llenado, que pueden ser tanto espontáneas o provocadas, y no hay un límite inferior para la amplitud, pero las menores de 5 centímetros de agua deben de interpretarse o deben de considerarse como hasta mismo equipo que lo está midiendo, pero que no necesariamente tienen alguna interpretación patológica, ¿sí? La incontinencia por hiperactividad del detrusor. Esto se puede deber a una contracción involuntaria del detrusor, y esto se puede presentar en pacientes con sensación vesical normal, y es posible que estos presenten una urgencia miccional justo antes de un episodio del escape de la orina. Y hay que dividir la actividad del detrusor en dos, que es la fásica y que es la terminal. La fásica se va a definir como una característica en forma de onda y puede o no llevar a la incontinencia. Pero la terminal es una contracción única e involuntaria que va a llevar directamente a la incontinencia, lo que lo va a llevar generalmente a la micción o al vaciamiento vesical. Entonces, como vemos aquí, cómo se encuentran distintos tipos. Por ejemplo, esta es la terminal y esta es la fásica. En la fásica se encuentran distintas contracciones del detrusor, pero como vemos en la segunda, aquí en esta porción, pues no hay una salida de orina, ¿sí? Pero ya en la tercera, ya que llega a ser de un aumento mucho mayor, ya se puede presentar una salida de orina, pero no necesariamente nos lleva a la micción, a diferencia de lo que es ya una terminal, que es un aumento súbito y comúnmente nos lleva al término de la micción o el vaciado completo. Por último, pues también tenemos la medición de la función uretral. Esto sobre todo pues nos va a medir el mecanismo de cierre durante la fase de almacenamiento, y la cual suele ser normal cuando la presión de cierre es positiva, aun cuando no aumenta la presión abdominal, lo que nos dice que se mantiene una presión siempre superior a la del abdomen para permitir que no exista una salida de la orina que sea involuntaria, ¿sí? La función alterada lo vamos a dividir como incompetente o ya una incontinencia de esfuerzo urodinámica. La incompetente cuando ya existe un escape de orina en ausencia de contracción del músculo detrusor. O sea, básicamente el músculo liso o el esfínter no tiene la capacidad para el llenado vesical, que no tenga una contracción y existe la incontinencia. O la de esfuerzo es cuando ya existe un aumento en la presión abdominal, pero también ausencia de contracción del detrusor. O sea, la presión del abdomen ya es mayor a la presión del esfínter, ¿sí? Básicamente. En cuanto a las presiones de escape, se van a determinar dos tipos, lo que es la ALPP y la DLPP, que es la abdominal leak point pressure, que normalmente se encuentra en pacientes con incontinencia de esfuerzo. Aquí vemos que en cuanto más baja sea la presión observada, el esfínter urinario se considera más débil, ¿sí? Aquí hay que considerar que tenemos que ver, dependiendo de los niveles que se vayan a presentar, qué pudiera llegar a ser la causa. La medición nos los hacen en centímetros de agua, y si tenemos una presión menor de 60 centímetros de agua, normalmente aquí es cuando ya está afectado el esfínter, o sea, ya es un déficit intrínseco del mismo,
Cuando se encuentran entre 60 y 90 se considera ya equívoco o sugestivo ya de una, en la actividad del detrusor, y arriba de 90 ya una incontinencia urinaria genuina o da una poca probabilidad de una deficiencia extrínseca del esfínter, intrínseca, perdón. ¿Sí? Y lo que llamamos la DLPP es la menor presión del detrusor con la que se observa una incontinencia urinaria sin la contracción del detrusor o un aumento de la presión abdominal. Esos son los dos términos. ¿Sí? Aquí, como vemos, existen distintos tipos de presiones a las cuales se puede estar presentando, y después de un esfuerzo, una salida de orina. Aquí, este es el que vamos a considerar que es fallo del esfínter, y esta ya como una... No, 60 para la ciencia intrínseca del esfínter. 60 y 100 más o menos te habla de disponibilidad. Es cuando, como viene ahí la gráfica, son las mujeres que van a tener, no solamente, pues van a tener incontinencia, pero derivada a que la uretra cuando se mueve de su lugar. Y por arriba de 100, generalmente son mujeres que no van a tener hipermovilidad uretral, y su incontinencia de esfuerzo va a ser más leve. Y bueno, la importancia de eso es sobre todo poder planear tu tratamiento quirúrgico en esas mujeres. No sé, ya se ve en la clase. Entonces, esa presión es la menor presión a la abdominal a la que hay fuera. Si el esfínter está todo ciego, está muy baja presión. Eso es por los reflejos que después se van a comentar la siguiente clase de los reflejos de Marconi. Hay un reflejo que viaja por fibras altas, eso es muy rápido, que cuando viene el aumento de una presión intraabdominal, manda una señal al esfínter uretral para que se contraiga. Eso es un reflejo que todos debemos de tener intacto. Y muchas mujeres, porque tienen incontinencia de esfuerzo, pierden ese reflejo. Otro, pues, es el estudio de flujo-presión. Ah, perdón. Aquí en este caso es normalmente la presión a la que existe, la presión a la que el detrusor se observa ya la contracción y el riesgo de probabilidad de fuga. Esto, pues, lo que vemos, el límite es 40 centímetros de agua, y ya, bueno, había visto que se consideran que valores ya sobre 40 es lo que conocemos ya como una vejiga hostil, ¿no? O sea, que aumenta demasiado la presión y que puede llegar a presentar sobre todo reflujo, y causan cuadros como hidronefrosis o mayores probabilidades de infecciones, ¿no? Es lo que mencionaba la vez pasada, que sobre todo es importante los pacientes neurogénicos, los cuales no tienen un control voluntario de su vejiga, pero que tú esperas de que mantenga ciertos reflejos, por lo menos. Entonces, si tú le empiezas a llenar la vejiga, lo normal, o bueno, lo que te habla que va a tener un buen pronóstico, es que cuando llegue a cierta presión, generalmente por debajo de los 40 centímetros de agua, el paciente, de manera refleja, va a orinar, va a vaciar. Eso quiere decir que su propio sistema urinario se está protegiendo, ¿no? En cambio, hay pacientes que no. O sea, como ellos no sienten, tú le sigues llenando, y la presión del detrusor sigue aumentando, pasa a los 40 centímetros de agua, y aún así el paciente nunca orina. Y esos son los pacientes que están en mayor riesgo de hacer hidronefrosis. El estudio, otra parte de la aerodinámica, tenemos el estudio de flujo-presión, que este es el que va a permitir lo que es evaluar el comportamiento del tracto urinario inferior durante la fase de vaciado. El comportamiento normal va a ser una contracción que va a permitir vaciar la vejiga con un flujo, pues, normal, ¿no? Una micción alta con presión de detrusor baja, sobre todo. Esto nos va a permitir definir si se encuentran obstrucciones del tracto de salida vesical o una alteración en la contracción del detrusor.
La actividad del detrusor lo podemos dividir como normal, hipoactivo o acontráctil. El normal es el que tiene una contracción que permite vaciar completamente la vejiga. Un hipoactivo es una contracción que no es capaz de vaciar la vejiga de forma completa o la vejiga se vacía en un tiempo menor o más lento de lo normal. Y una acontráctil es cuando no existen cambios en la presión del detrusor durante el vaciado anormal. Se puede calcular mediante el índice de contractilidad, lo que es la contractilidad, que es la presión del detrusor por Qmax más 5 Qmax, 5 por Qmax. Y eso, cuando pues nos dan un índice. Cuando es menor de cuando es arriba de 150, perdón. La presión del detrusor en el flujo máximo. Sí, más 5 por Qmax. Y esa es la que nos dan distintas, como mencioné, ¿no? Existen distintas tablas aquí de la presión. Sí, aquí nos da un índice de esa fórmula de que si está arriba de 150 es normal, entre 150 a 100 pues puede ser acontráctil o, bueno, hipoactivo, perdón, y ya cuando es menor a 100 pues es cuando es ya o muy débil la contracción. Existen también lo que es la función uretral, pues va a ser normal, bueno, tiene la normal cuando en la micción el tracto de salida sí se puede abrir y permite que la vejiga se pueda vaciar o que permita desocupar por completo, vaya a decirlo. Y la obstrucción del tracto de salida. Esto puede ser cualquier obstrucción que se pueda presentar durante el vaciado. Aquí en estos vamos a observar una presión del detrusor aumentada y una tasa de flujo reducida. Esto puede ser estable durante la misión en caso de que exista una uropatía obstructiva que sea anatómica, como las estenosis o un crecimiento prostático, o puede llegar a ser también intermitente o fluctuante por contracciones involuntarias, en el caso de pacientes con disinergia del esfínter, que ya son causas neurogénicas, o alguna otra alteración de otro tipo, ¿sí? La fórmula es aquí la presión del detrusor por el Qmax menos 2 por el Qmax. La presión del detrusor durante el Qmax. Ahí en lugar de X, utilizan una arroba. Así se pone. PD arroba Qmax. Ajá. Ya tú lo puedes calcular o te lo marca en la máquina ya con los sistemas utilizados. Entonces, en el flujo máximo que detecte la máquina, en ese momento tú quieres saber cuál es en ese momento la presión del detrusor. Y ese es el número que toma. Entonces, la presión del detrusor al flujo máximo menos 2 por Qmax. Ok. Se supone que la presión del detrusor al flujo máximo es la menor presión durante el flujo. Aquí los resultados, como podemos ver aquí en la tabla, o sea, si se encuentra menor a 20 son normales o se encuentra sin obstrucción. Entre 20 y 40 puede ser equívoco o arriba de 40 puede haber una obstrucción del tracto urinario inferior. Y bueno, tenemos que mencionar de estas dos fórmulas, que es el índice de contractilidad vesical y el índice de obstrucción del tracto de salida. Estos solamente son aplicables a hombres. Mujeres se utilizan, pero tenemos que utilizar más otras cosas, ¿verdad? No solamente eso, desde la historia clínica y la forma del grupo, todas esas cuestiones, porque no son equiparables esas fórmulas, sobre todo la de la obstrucción. Básicamente no tenemos manera ahorita de asegurar que una mujer está obstruida, de asegurar, a menos de que le hagas una videourinaria. Y lo mismo en la de contracción. La mayoría de las mujeres va a hacer bien, ¿no? Pero hay mujeres que orinan solamente relajando el piso y orinan bien, pero dan un flujo máximo de 25, de 30, ya que le hace la ordinaria, la presión del detrusor se eleva 5 centímetros de alto. Entonces esa mujer realmente tiene una vejiga hipocontráctil. Pues no, simplemente es que relaja muy bien su piso pélvico y su detrusor no tiene por qué aumentar la presión. Entonces, esas fórmulas solamente aplican, por lo tanto, en hombres, ¿no? Hay una nueva fórmula para tratar de calcular la contracción de las mujeres que se llama PICU, que es la presión del detrusor por flujo máximo
más el Qmax nada más sin multiplicarlo por el 5. Pero solamente es aplicable en mayores de 50 años. Entonces, cuando tienes mucha duda si la mujer puede llegar a tener una hipocontractilidad o una obstrucción, ahí es cuando vale la pena hacerle una video. Muy bien, ya aquí por último, pues bueno, vemos la videourodinamia, ¿sí? En este caso, pues es ya la integración del estudio aerodinámico con imágenes simultáneas que pueden llegar a de ser del tracto urinario inferior, que usualmente suelen ser con fluoroscopía, y esto va a ser la instalación de un medio de contraste mientras, o sea, que se va a estar midiendo o va a estar observando por fluoroscopía, captando las imágenes del tracto urinario inferior, de cómo se va llenando, cómo se presenta la evaluación, la evacuación del mismo. Y estos se indican sobre todo en pacientes con enfermedades neurogénicas que vayan a afectar al tracto urinario inferior, incontinencia urinaria masculina, incontinencia urinaria femenina recidente y compleja, alguna obstrucción del tracto urinario femenino, una disfunción miccional, una obstrucción del tracto urinario de salida en paciente joven o con antecedente de alguna cirugía previa, o en un paciente pediátrico con micción disfuncional o una enfermedad neurológica, ¿sí? Aquí es como se observa el equipo o el cuarto de la videourodinamia, ¿sí? Y sobre todo aquí es importante que durante la realización de este estudio se deben obtener varias imágenes, sobre todo una imagen preliminar para identificar alguna anormalidad en la columna, algún cuerpo extraño, que no se observen piedras o un cálculo radiopaco, que no se encuentre un patrón gaseoso o que se descarte también alguna presencia de una masa. Se realiza una toma de una imagen vesical, tanto obliqua como lateral, cuando se administran 100 a 150 mililitros, ya sea, se toma también en reposo como en Valsalva, para llegar a identificar algunas alteraciones morfológicas, como son, por ejemplo, trabéculas, divertículos, fístulas, y sobre todo también se hace valorar que sean alguna movilidad en reposo o al flujo, como son en los prolapsos, y también evaluación de reflujo vesico-ureteral, sobre todo cuando hay presiones demasiado grandes, y pues también nos ayuda a identificar la capacidad sistométrica máxima, sin que se presente una actividad patológica como lo es el reflujo. ¿Dónde? Y en ese video urodinamia que pusiste que... Bueno, aquí lo que vemos no se observa, pero aquí es la electromiografía, cómo se encuentra, bueno, ¿cómo se le hace zoom aquí? También está... Ajá. Los datos de los grupos, se ve que hay una contracción del depresor, pero se ve que hay un aumento de la actividad electromiográfica. Pudiera ser una sinergia y lo que se ve en el video. Se me acuerdo. No. Lo que se ve en la imagen de la fotografía ahí es que está viendo el cuello de la vejiga, pero no está viendo su interpretación. Entonces son esos detalles que ves ahí al hacer todo el estudio al mismo tiempo. La verdad es que es un estudio que sí eleva mucho el costo del estudio. A veces se puede hacer la videourodinamia de los pobres, que es le haces una urodinamia y le haces una cistografía miccional. Aunque no tienes al mismo momento, o sea, no están compaginadas ambas partes en el mismo momento, que es lo que te da esto, pues sí te puede dar una idea en ciertos pacientes. Sí, sería como... Pues sí, sería como las biopsias cognitivas, la resonancia y después hay conclusión. ¿Cuáles son las mejores? Me parece que me parece una video. A mí por le sale más o menos como 15. La video dinámica. Sí, sobre todo
Los gringos, la historia de los gringos, del doctor Playos, que lo van a ver en todos los libros, él dice videodinámica para todo. Ya, no hay razón para no hacer videodinámica. Pero la escuela europea y la latinoamericana sí es más de solamente reservarla en casos de complicaciones. O sea, ya lo operaste y algo salió mal y no te explicas por qué. No mejoró. Paciente neurogénico, por lo menos la primera vez, para ver que no tenga reflujo. Como mencionaba la vez pasada, sí, el punto de fuga del detrusor sí te pueden predecir algunos pacientes que pueden tener daño renal, pero ellos que no. Ellos que con presiones menores de 40 pueden hacer daño renal. Entonces, eso sería una indicación de cistografía. Sí, lo puedes combinar. Yo, la que le veo yo en lo particular, su mayor utilidad es en el hombre joven con próstata pequeña que tiene síntomas obstructivos y que le haces un neuroflujo y sale obstructivo y el paciente está joven, porque ese paciente es muy probable que tenga algo que se llama obstrucción primaria del cuello vesical y esa sí, la única manera de diagnosticarlo es con una video. Son los que operan del pico. Eso es un paciente que soy yo, de hecho, apenas se hizo porque por eso no está. Bueno, ya por último, pues vamos a ver que existen distintas patologías que pudieran estarse presentando y lo que, en cuanto a la clasificación, pues vamos a ver si son causadas por las fases, durante las fases de almacenamiento o llenado o durante las fases de vaciado, ¿sí? Esto va a ser pues, temas que vamos a estar revisando en clases posteriores. Aquí nomás es ver cómo se encuentran clasificados. Ya las versiones simplificadas, por ejemplo, las fallas de almacenamiento cuando son causadas por la vejiga o cuando son causadas por algún problema de salida. Y en cuanto a la falla del vaciado, si debido también a la vejiga o si es debido a alguna alteración en cuanto a la fase o en alguna parte del tracto de salida, ¿no? Oye, ¿no puedo decirte la nueva, la que mandó Vivero? ¿La traducción? La terminología. Digo, no, terminología, pero es la parte en inglés, ¿no? Pero también está la que acaban de mandar al chat, salió en la revista de la SMU, que es la parte actual de la terminología en México. Sí, pero bueno, esto no nomás lo que mencionas el libro, pero lo agrego. Hay que complementarlo. Sí. Aquí nomás nos da las versiones extendidas, ¿sí? En cuanto a las clasificaciones funcionales, cuando se ve debido a la falla en cuanto al almacenamiento de la orina y que es debido a la vejiga, pues se debe normalmente por una sobreactividad o una hipersensibilidad de lo que es el músculo detrusor. También se puede presentar por una inactividad o una combinación de los mismos. Y cuando es debido al tracto de salida, normalmente es cuando existe una causa ya genuina de la incontinencia, o de una incontinencia de esfuerzo, una combinación de estas o también alteraciones como deficiencia intrínseca del esfínter, como ya habíamos visto. Y también tenemos que ver las fallas en cuanto al vaciado, que si son debidas a la vejiga, pues suelen ser normalmente por baja actividad, ya por causas neurogénicas, miogénicas, psicógenas, o también de causas idiopáticas, o alguna alteración en cuanto al vaciado, que normalmente puede llegar a ser anatómicas, y esto es comúnmente lo que llegamos a ver, como las obstrucciones por prostáticas, o ya algún tipo de estenosis uretral. La más común que podemos ver, pues, es las fallas en el llenado vesical, como la hiperactividad vesical, que esto pues va a ser causada por o sea, puede deberse a distintas causas fisiopatológicas que nos lleven al síndrome de vejiga hiperactiva, que suele ser la reducción de la inhibición suprapontina o vías axonales que se encuentran dañadas dentro de la médula espinal o alguna vía periférica dañada, alguna pérdida de la inhibición periférica, algún aumento en la neurotransmisión excitatoria de la vía del reflejo miccional o algún aumento de la entrada aferente del tracto urinario inferior, o ya sea alguna causa, pues básicamente idiopática. Las otras alteraciones que podemos llegar a presentar son las alteraciones, bueno, en cuanto a
la categorización de la terapia. Vemos que si se encuentra secundario a la afectación de la vejiga o si se encuentra relacionado a algún problema de salida. Si es en la vejiga, pues se dan terapias de comportamiento, alguna terapia farmacológica, una sobredistinción de la vejiga, estimulación eléctrica, acupuntura ya en los últimos casos o ya prácticamente la denervación. También se pueden utilizar técnicas como cistoplastías de aumento. Todo esto lo vamos a ir viendo, desarrollando en las próximas clases. Esto es meramente cómo se encuentra la clasificación de los mismos. Y existen sistemas de clasificación de urodinamia. Los que mencionaban ahí, no sé si son actualmente los mismos que se manejan actualmente. Sobre todo el que mejor describen es el de Lápides, aquí en la literatura. Ya cambiaron la terminología, sobre todo. Ajá. Ahora sí que la división sigue siendo como la misma, pero sí la terminología, las palabras que utilizan es lo que se ha ido cambiando. Sí, porque, por ejemplo, aquí en estos casos, o sea, por ejemplo, la de Lápides y la de Hal Bradley, nos mencionan básicamente lo mismo, únicamente el nombre cambia porque nos está mostrando el lugar en donde está la lesión, si está suprasacral, si está en nivel espinal, infrasacral, si son de nervios periféricos o ya niveles musculares, o sea, básicamente es como se encuentran entre ellos y que también se pueden poner otros nombres como vejigas neurogénicas, vejigas paralíticas, vejigas desinhibidas o vejigas reflejas, ¿sí? Así como las vejigas autonómicas, o sea, básicamente, o sea, es lo que se maneja, o sea, son, pues como bien mencionado, nomás es para poder decirte el lugar de la lesión, ¿sí? Y eso es lo que hace. Sería una pregunta, o sea, ya no son más bien por ejemplo, en la curva, siempre que dicen que es importante ver cómo se calibra, pero en la curva hay alguna forma, pues siempre dicen es importante que vean que hay una como más chiquita, y dice una curva para ver que está calculado. Bueno, los 3 puntos importantes. Una es, por parte del laboratorio que va a hacer la urodinamia, que haga su calibración por lo menos cada 3 meses, ¿no? Esa es una. Ya, o sea, como para ti que puedas ver en el estudio, se recomienda, como el primer punto, es lo que le llaman la puesta a cero, que se hace diferente en las urodinamias de agua que en las urodinamias de aire, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Es